Europa está en llamas y los termómetros siguen ascendiendo. La segunda ola de calor del verano está dejando incendios desde Portugal hasta Turquía. Preocupan especialmente los de Francia. Allí las llamas han devorado ya más de 8.000 hectáreas y 11.000 personas han tenido que ser evacuadas por 2 incendios en el suroeste del país, cerca de Burdeos. En la cuenca de Arcachon, un incendio ha reducido a cenizas al menos un restaurante y 3 viviendas. Los bomberos trabajan sin descanso desde el pasado martes en la región de la Gironda, pero la situación se complica porque se espera que desde este sábado y hasta el próximo martes las temperaturas continúen subiendo. Las más de 30.000 hectáreas quemadas en Portugal superan la superficie total quemada el año pasado y los últimos 10 días se han registrado 238 muertes relacionadas con el calor extremo. El presidente ha ampliado hasta mañana el estado de contención que anunció el pasado martes. Se prohíbe cualquier quema de rastrojos y el uso de pirotecnia o material forestal. Próximos días, situações de risco máximo. E, portanto, qualquer descuido mínimo provoca incêndio de maior dimensão. También en Grecia los bomberos luchan en medio de fuertes vientos para extinguir incendios en la región de Ática y en la isla de Creta, donde las autoridades han ordenado la evacuación preventiva de algunas pedanías. Y en la costa adriática croata, los aviones de extinción de incendios arrojan agua sobre los bosques en llamas y se han movilizado a las tropas para ayudar a los bomberos que luchan por contener 3 grandes incendios forestales en los alrededores de Zadar y Šibenik. Bueno, indudablemente esta filmación que hemos propalado, que es tremendamente dramática, que nos está señalando la situación por la cual está atravesando el continente europeo, pero en realidad esto no solamente pasa en Europa, sino en general es un fenómeno del hemisferio norte, porque también estamos enterados de grandes desórdenes en China y en otros países, incluso del Asia. Y bueno, pero es algo que está incluso desactualizado, porque acabamos de enterarnos hace unos minutos que, por ejemplo, en España se ha desencadenado un tremendo incendio en la localidad de Ávila y está totalmente descontrolado, así que no sabemos dónde va a terminar a parar. Y bueno, y esto es, insisto, tiene que ver con el conflicto, con la guerra de civilizaciones, porque lo hemos dicho ya tantas veces, hasta el cansancio, que tiene que ver con la destrucción del medio ambiente, del clima que ha producido el mundo moderno, en la medida que ha estado informado de una filosofía para la cual la economía es el destino del hombre. Pero antes de continuar vamos a presentarnos. Es el programa número 434 de la agencia de noticias Caliyuga. Hoy es 20 de julio. Me encuentro acá, Marcos Guío, junto con el amigo Juan Manuel Garazalde, que afortunadamente su familiar enfermo se ha curado, que era su hija, ¿no? ¿Cómo está tu hija, Garazalde? Mejor, ¿no? Bueno, a ver, sí. Por suerte sí. Por suerte hay sí. una epidemia de gastroenteritis dando vuelta por eso, en todos lados. Mira vos, o sea que estamos... Otro fenómeno de la modernidad es la eclosión de enfermedades y epidemias, y ante lo cual, bueno, pasa tanto con las enfermedades como con el clima, que existe una pseudo derecha que considera que no hay un desorden climatológico producido por el hombre, que todo es producto de los ciclos cósmicos. Los principales exponentes son el señor Trump, Bolsonaro, de los cuales hemos hablado varias veces, que consideran que no, que como el clima es cíclico, y ahora estaríamos atravesando un ciclo cósmico, y siempre cada vez que nosotros decimos, por ejemplo, que hay 40 grados de temperatura en Europa, por ejemplo, la ciudad de Londres batió todos los récords de calor. Los incendios han estallado en la ciudad de Londres y se ha llegado incluso a apagar incendios como no se lo hacía en la época de la Segunda Guerra Mundial. Los bomberos tuvieron que trabajar como trabajaban en la Segunda Guerra Mundial, porque para Londres es un fenómeno
totalmente inusual. Bueno, pero nunca falta alguno que dice, sí, pero mi abuelo me dijo que el tal año pasó. Claro, señores, pero ¿saben lo que pasa? Que puede ser que a veces, como comentamos nosotros, a veces pueden darse épocas en las cuales casualmente se da una excepción de que hay un gran brote de calor. Por ejemplo, yo creo que comenté aquí que cuando yo era muy niño, me acuerdo que en la ciudad de Buenos Aires, donde nunca se superan los 30 y pico grados, bueno, hubo un día que yo me salvé porque estaba en Italia en ese entonces, que hubo 43 grados de calor. Pero eso pasó hace 60 años o más. En cambio, estas cosas pasan todos los veranos y cada verano es más. Ahora, ante esto uno se pregunta, ¿y cuál es la solución que se está dando ante este tema? Y no solamente no se da ninguna solución, sino que se empeoran las cosas. Porque uno tendría que ponerse contento cuando, por ejemplo, a raíz de la pandemia, entre otras cosas, ha habido una baja en el Producto Bruto, en la producción. Bueno, si hay una baja en la producción, quiere decir que se contamina menos y tendríamos que estar todos contentos. Pero claro, como el sistema capitalista se basa, como lo hemos dicho tantas veces, pero no está mal repetirlo, en el incremento incesante del consumo y de la producción, no en la satisfacción de las necesidades materiales que tengan las personas, sino en el desarrollo ilimitado de la maquinaria productiva y multiplicado, porque cuando aumenta la producción es un progreso, cuando en realidad tendría que ser al revés, ¿no? Quiere decir que necesitamos menos, que podemos arreglarnos con poco. Por ejemplo, cierra una compañía aérea, para citar un ejemplo. Lo que más contamina el medio ambiente, lo que más genera el recalentamiento global es esta eclosión de aviones que hay, motorizados principalmente por estas compañías low cost. Porque si antes viajar en avión era un fenómeno excepcional, ahora no, es una cosa permanente, porque salen tan baratos los pasajes que incluso sale más barato ir en avión que en micro en algunos casos. Entonces la gente viaja en avión, lógico, que mejor que viajar en avión que en una hora, por ejemplo, en una hora y media llega a Bariloche, cuando si lo hace con el micro tiene que tardarse un día, para citar un caso, ¿no? O casi un día. Bueno, claro, y todavía compara y es más barato el precio del pasaje en avión. Y bueno, pero entonces esto genera que las personas viajen muchísimo más. Y lógico, como lo que interesa es el dinero, ¿qué más quieren? Que vengan turistas. Y los turistas lo que van a hacer, si uno va a Europa, está repleto de turistas chinos, japoneses, ¿no? que lo único que hacen es sacar fotos, no entienden absolutamente nada de nada. ¿Para qué viajan aparte? ¿No? O sea, sería mucho mejor que se quedaran en su casa. Yo no sé si comenté acá una anécdota, pues yo también he viajado a Europa, pero yo no iba por turismo principalmente. Yo iba para dar conferencias o para presentar libros. Y de paso, ya que estaba ahí, hacía un poco de turismo, pues ya que estaba, lógico. Pues si voy a Berlín, voy a aprovechar para visitar Berlín. Es obvio eso. Y yo me acuerdo siempre que porque Berlín fue en una época, mitad era comunista y mitad occidental. Y ahora, bueno, que cayó el muro, uno puede ir a todos lados. Y en una circunstancia, yo me encontré que estaba la estatua de Marx y Engels, ¿no? Porque era la parte comunista. Y entonces vino un tipo ahí, uno de estos chinos, y dice, por favor, ¿me puede sacar una foto? Porque en ese entonces todavía no estaba la selfie. Y yo pensé, digo, bueno, este señor es comunista, ¿no? Después me dice, ¿le quiere que le saque usted? Le digo, no, digo, si eso no. Le pregunté, le digo, ¿usted qué es comunista? No, él sacaba la foto porque quería fotografiar todo. O sea, ¿te das cuenta? O sea, esa es la mentalidad que hay. Y esto es contraproducente porque la gente viaja sin necesidad de hacerlo, simplemente para figurar, para poder decir, sí, estuvo en el tal lado, y de paso contamina el medio ambiente, produce todos estos incendios. O sea, la crisis del mundo moderno es esta, es la destrucción ecológica del medio ambiente. Y no hay
ninguna actitud de saneamiento de todo esto, porque habría que cambiar la mentalidad. Sí, ¿qué ibas a decir? Una de las cosas que más, siguiendo un poco el pensamiento suyo, es que el ideal del cual se habla del capitalismo contemporáneo es justamente cuando todas las naciones de alguna forma colaboran con ese esfuerzo de producir en todo el mundo distintos tipos de materias primas. O sea, tengo un amigo que vive como es en Eslovenia, y él me cuenta que ha trabajado en fábricas que se dedicaban a producir determinados repuestos de un auto que se producía en Francia y que también retiraba determinados tipos de partes de ese auto de otros lados, como que todo estaba interconectado. Y lo que vemos es que, por ejemplo, con esta crisis ahora que está aconteciendo en Rusia, es cuando uno comienza a ver cuán dependiente se es de la producción de otros países, ¿no? ¿Cuán dependiente? ¿Qué poca independencia tienen cada uno de los países dentro de este fenómeno de la globalización? Pero el otro problema, que es más grave, es cuando existen determinados grupos de capitales que son los que manejan este tipo de producción. Y en la Argentina es donde sufrimos eso, con los famosos pool de siembra, que es un grupo extranjero, inversor, que invierte, arrienda campos de la Argentina, lo hace producir determinada cantidad, por ejemplo la soja transgénica, como si fuera, no sé, un lugar al cual pueden sumar, restar, pero la Argentina como que no tiene decisión cómo se utilizan esas materias primas. Y a lo que le interesa al gobierno, justamente, es cobrar impuestos para financiar su maquinaria de corrupción. O sea, es un sistema realmente nefasto completamente. Sí. Acá para salir de esta crisis hay que salir del capitalismo, eso es lo principal. O sea, nosotros tenemos que, una derecha auténtica tiene que ser anticapitalista, porque es el sistema más pervertido que existe actualmente, porque es el sistema pensado exclusivamente en función de la producción y del consumo, nada más. O sea, no interesa satisfacer las necesidades materiales del hombre, sino hacer funcionar el sistema. Eso es lo único que les importa a ellos. O sea, utilizar los recursos propios. ¿Por qué necesito los recursos de otro? Exacto. Civilizaciones enteras han vivido en pequeños lugares por los cuales han sobrevivido y construido sus naciones. ¿Por qué necesitamos del gas de otro país? Exacto. O sea, dábamos el ejemplo del viaje, de viajar. ¿Y por qué una persona no puede estar satisfecha viviendo en su hogar sin viajar, por ejemplo? O sin ir de vacaciones, por ejemplo. Sin ir de vacaciones. A lo mejor aprovechar el periodo para disfrutar más del propio hogar, que a lo mejor cuando uno trabaja está poco tiempo en su hogar, entonces cuando está de vacaciones puede disfrutar más de su hogar. Se generan necesidades ficticias a través de la propaganda. La propaganda genera, porque da estatus viajar, por ejemplo, hoy en día. Da estatus poder decir, sí, yo estuve en el tal lado, cuando en realidad estas personas han estado y no les ha servido de nada. No se han modificado por haber viajado, por ejemplo. Y así un montón de cosas, ¿no? Así un montón de cosas. O sea, es un sistema pervertido que tiene que ser directamente derogado. Y el marxismo no es el sustituto de esto, porque el marxismo es un capitalismo de Estado, como lo he dicho tantas veces. Lo que busca el marxismo es incrementar la productividad. La única diferencia es que uno cree más en el mercado y otro cree más en la acción del Estado. Pero los dos incrementaban la producción. Los dos eran ultra productivistas y extractivistas. Acá hay que tratar, por ejemplo, se habla tanto, sí, dice Vaca Muerta. Lo ideal sería que las reservas petrolíferas que se encuentran en un país, no nos pongamos contentos porque se descubrieron nuevos pozos petrolíferos, tendríamos que ponernos contentos con que justamente se consume menos. Hay que consumir en función de las necesidades elementales de las personas. Una vida frugal, la frugalidad
La frugalidad es lo que... El gran ejemplo del cristianismo que debe ser recuperado es una vida pensada en función de lo espiritual, no en función de lo material. O sea, lo material tiene que ser un elemento simplemente para seguir vivo, nada más. Pero no concentrar todas nuestras metas en función de la satisfacción de las necesidades materiales. O sea, la materia tiene que estar subordinada al espíritu. Y aquí lo que está sucediendo es que se está destruyendo el planeta y en última instancia se está impidiendo el mismo desarrollo espiritual de las personas. Porque si no hay una existencia, si el mundo desaparece, si crepita la humanidad, tal como parece cada vez más expresarse esta situación, bueno, no se van a poder desarrollar la vida espiritual que uno realmente necesita. O sea, aún el monje más retirado del mundo necesita, aunque sea un pequeño espacio físico, para poder efectuar la meditación. Tú lo sabrás eso. Así que, así como van las cosas, se está destruyendo el planeta, se está destruyendo la humanidad. Sí. Hay otro elemento interesante que también pega en esto, que es la cuestión moral, porque el fenómeno, por ejemplo, que usted mencionaba, el tema del turismo, es un fenómeno que no tiene más de 140, 150 años. Recuerdo leer, por ejemplo, la obra Los viajes de Sarmiento, ¿no? Y Sarmiento decía que recién él conoce lo que era un hotel a fines del siglo XIX, que era por lo general en un lugar que se construía cerca de algún sitio donde ayudaba a ciertas cuestiones terapéuticas, o sea, lo que serían unas aguas termales, donde la clase alta se movía a esos lugares y se hospedaba para ese tipo de cosas. Así fue el Hotel Edén famoso que se construyó en la Sierra de Córdoba, donde fue el Che Guevara cuando era chiquito, que era una de las familias de Alcurne. O sea, el turismo es un fenómeno muy, muy reciente y el problema del turismo es una cuestión justamente de índole moral, porque las ciudades se prostituyen para atraer gente que consuma. Entonces se vende, y se vende en 2 meses del año, donde pone a la población juvenil, tiene que llenar de contaminación ambiental, de agua, todo prostituyéndose para recibir dinero. Exacto. Y recuerdo unas fotos terribles de ciudadanos egipcios vendiendo en las calles, principio del siglo XX, momias que habían sacado ellos mismos, habían encontrado, y las ponían en las veredas para venderlas a los turistas británicos. Los turistas británicos iban y compraban momias. Bueno, ahora supongo que eso no lo permitirá. O sea, vender su patrimonio por tener un poco de dinero extranjero. Claro. Eso es la prostitución que engloba este fenómeno de lo que es el turismo, y que afecta muchísimo a chicos jóvenes que llegan a las vacaciones y bueno, quieren disfrutar de sus playas naturales y de pronto se dan cuenta que hay gente de todo el país inundando sus playas, gente que no conoce y no puede disfrutar su propio lugar, ¿no? O sea, es un fenómeno que realmente involucra una cuestión moral, ¿no? Exactamente. Bueno, conclusión, esto va para peor, por varias semanas van a seguir incrementándose las temperaturas hasta que no cambie la estación. Europa va a seguir teniendo esos problemas y bueno, y quién sabe lo que nos espera a nosotros, aunque ya pasando a otro tema, nosotros ya tenemos un verano caliente en otro sentido, no en un sentido meteorológico, sino en un sentido político, porque la Argentina está prácticamente, eso quiero anunciarlo, estamos al borde del colapso, hay que decirlo claramente. Hace poco el dólar, que hace 10 días estaba a 220 pesos, hoy llegó a 320, quiere decir que la moneda se ha depreciado, el dólar paralelo, esto después 2 palabras con respecto a eso, la moneda se ha depreciado en un 50% en 10 días. Es una cosa insólita esto.
Esto hay que decir claramente el origen de todo este problema, ¿no? Bueno, hay un origen de fondo que es el de esta clase política depredadora que tenemos, que nosotros nos hemos cansado de denunciarla permanentemente, para la cual, bueno, el problema no es la comunidad, no es el bien del país, sino el bien de ellos, el bien de sus propias personas, consistente en adquisición de dinero y de poder. Eso es lo único que les interesa. Pero esto se lo ha visto ahora claramente en el origen mismo de esta crisis, porque hay que entender cómo se origina la crisis. La crisis se ha originado no por una cuestión económica propiamente, porque la economía es en última instancia un derivado de todo lo que sucedió en Argentina. O sea, viene de la desaveniencia que existe en la República Argentina entre el actual presidente y la vicepresidenta de la República, la señora Cristina de Kirchner. ¿Y cuál es el problema? Para entenderlo, que la señora de Kirchner, o Cristina, como la conoce, más se la denomina, está en una coyuntura judicial muy conflictiva que le ha hecho en el día de ayer, la llevó a publicar, o anteayer, unos videos en donde lanza una serie de denuestos en contra de la Corte Suprema de Justicia, porque ella se ve venir una condena. Y como ha dicho recién, acaba de decir el ex juez de la Corte Suprema, Zaffaroni, esto ha sido hecho para evitar que la señora Kirchner se presente a elecciones, o sea, algo parecido a lo de Lula en Brasil. O sea, a Lula la justicia le impidió presentarse a elecciones y tuvo que presentarse después la sustituta Dilma Rousseff. Y bueno, en el fondo el problema es el siguiente, que el señor Fernández, en el fondo le conviene también que la señora Cristina no compita con él electoralmente, porque le quita espacio. O sea, entonces este conflicto que ha habido, porque ella le achaca le achacaba al presidente de no haberse puesto de su lado para confrontar con la Corte Suprema de Justicia, con la justicia argentina, y por lo tanto, bueno, ella ve la circunstancia de no poder acceder al próximo proceso electoral que se va a dar el año que viene, ¿no? Porque la justicia se lo va a impedir. Entonces, ¿qué ha hecho ella para apretarlo al presidente? O sea, lo ha estado acosando desde el punto de vista de sus políticas, tanto económicas como sociales. Y esto generó la renuncia del ministro de Economía. Y ahí vino la crisis. O sea, la crisis viene de la desaveniencia que existe entre estos dos funcionarios públicos, que son la señora Cristina y el señor Fernández. De ahí viene la crisis principalmente. Y bueno, esto evidentemente no va a tener ninguna solución, porque lo que no sabemos es si aquí no va a haber una renuncia anticipada del presidente. Ya se está mencionando eso, porque es tan grave la situación, es tan grave, que yo pienso que esto no va a tener una solución sencilla e inmediata. Pero yo quiero remontarme, no sé si vos querés decir algo más al respecto, porque es tan seria la situación, porque uno ve que de un momento a otro se va a estallar una hiperinflación acá en la Argentina. Sé que off the record están queriendo, sí, creo que off the record están queriendo tener algún tipo de gobierno de coalición, de acercar a la oposición. Pero la oposición no se va a acercar. No. Va a dejar que se venga abajo, por supuesto, que se venga abajo el gobierno. Así que yo creo que esto tiene escasa duración y todo ha sido por este conflicto de poderes, ¿no? Con el Poder Judicial. Porque en última instancia, bueno, evidentemente ella es una corrupta, como toda la clase política. No es que uno lo exima a Macri, son todos delincuentes. Esto viene de la época misma de Alfonsín. Porque los políticos argentinos, los políticos en general, para acceder al poder necesitan ser financiados. Eso es elementalísimo. Lo tuvimos con el caso de Alfonsín, que fue financiado
por la corona británica, porque Alfonsín fue durante la guerra de Malvinas el exponente de la política argentina que se opuso al conflicto bélico. Y la recompensa que recibe es la presidencia, justamente por eso. Pero a su vez él tuvo que recompensar y tuvo que retribuir a los ingleses, a la corona británica, porque la corona británica tenía que a su vez compensar a Chile por la ayuda que le brindó en la guerra de Malvinas, porque está demostrado, esto fue una actitud nefasta del gobierno chileno, porque Chile no tenía por qué hacer primar un conflicto territorial limítrofe por encima de un conflicto, de una guerra en contra de otra civilización, que era la británica. En última instancia, nosotros formábamos parte de la civilización hispanoamericana, y entonces estábamos en contra de la civilización británica. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué es lo que hace Alfonsín para cumplir con las indicaciones de la corona británica? Les entrega a los chilenos para recompensarles las Islas del Beagle. Las Islas del Beagle, que fueron unas islas que estaban en conflicto limítrofe con Chile, entre Chile y Argentina, pero que desde el punto de vista de los tratados tenían que pertenecer a la Argentina porque estaban ubicadas en el Océano Atlántico. Y se había firmado un tratado bioceánico por el cual Chile tenía derecho a todos los territorios que estaban en el Pacífico y la Argentina a todos los que estaban en el Atlántico. Y de este modo, bueno, se violó un tratado, pero fue para recompensar a Chile por haber participado como aliado de Inglaterra en la guerra de Malvinas. Entonces acá estos políticos delincuentes que hemos tenido a lo largo de la historia hicieron primar sus intereses personales por encima del interés de la nación, ¿no? Y esto ha sido pero una cosa permanente, ¿no? Yo creo haber dicho en algún momento, no recuerdo si lo dije en este programa, que acá hubo un cambio recién con Kirchner, que fue cuando los políticos se pudieron proveer por sí mismos las campañas electorales, porque el señor Kirchner fue una persona que se enriqueció enormemente con los aportes que le dio Menem, cuando provincializó los hidrocarburos, pero antes de Kirchner tuvimos el gobierno de Menem, que también fue financiado por un Estado extranjero, por Siria. Fíjense, hace 2 días se cumplió un aniversario del atentado a la AMIA. Acá lo que no se dice es quién realmente realizó el atentado, porque se ha inculpado permanentemente al régimen iraní del atentado a la AMIA, y el que hizo el atentado, y esto está, hasta el Mossad lo reconoce en una obra, fue el régimen sirio, que en ese entonces era un gobierno que todavía tenía, desde el punto de vista estratégico militar, alguna importancia en el conflicto con Israel. Entonces Menem fue financiado por los sirios y como recompensa facilitó la realización de los atentados en contra primero contra la embajada y después en contra de la AMIA. Esto es una cosa clara. Ahora, lógicamente a Israel no le conviene actualmente culpar a Siria, porque Siria no representa nada, le conviene culpar a Irán. Es claro eso. Porque Irán sí que es una potencia extranjera que compite enormemente en contra de Israel, le conviene eso. Entonces, esto ha sido una cosa permanente, de tener regímenes de políticos totalmente corrompidos. Aparte, Menem tenía un agregado más, que era una persona tremendamente mujeriega, ¿no? que utilizaba el poder, como decía Kissinger, como un afrodisíaco, para poder tener más conquistas. Esto está hasta demostrado. Hay una enorme documentación. ¿Cómo puede ser que todos estos delincuentes hayan podido gobernar un país? Eso es una cosa
inaudita que una vez se pellizca. Hasta nosotros durante años estuvimos esperando, y este es el problema que existe actualmente, ¿no? Porque antes, cuando un gobierno civil fracasaba, uno tenía la esperanza de que apareciera el gobierno militar, que pusiera las cosas en orden. Pero ahora eso ya no existe, porque las Fuerzas Armadas han desaparecido. El último militar que podía haber hecho una revolución, que fue este famoso coronel Zeneldín, ¿no? Que cuando Alfonsín entra en crisis, bueno, el señor Zeneldín tenía todas las chances de tomar el poder, porque la clase política, la gente estaba desquiciada con la hiperinflación que había generado Alfonsín, era una cosa espantosa. Y este señor, en vez de hacer una revolución, como hubiera correspondido, le entregó el gobierno, le pactó con Menem. Eso es lo grave. Lo grave del caso fue eso, o sea que la última esperanza que pudimos haber tenido los argentinos en una revolución cívico-militar se coartó con la actuación absurda de este famoso coronel. Y bueno, y así es como ha sido permanente la situación, ha sido permanente. El señor Menem, después, hay que agregar este detalle, después pagó caro todos estos desaguisados que hizo en el poder con el atentado que le hacen al hijo. No sé si te acordás que le matan al hijo en un fraguado accidente, y respecto del cual hay una gran duda, no se sabe quién hizo ese atentado, porque está demostrado que hubo disparos en el helicóptero en donde viajaba, pero lo que no se sabe si fue el Mossad israelí para vengarse de los atentados, o si fue el mismo régimen sirio, porque Menem después se reacomodó e intervino en la famosa invasión a Irak. Fue una oportunista total esta persona, o sea, después traicionó a los sirios en la invasión que hace en el Medio Oriente en contra de Irak y en última instancia favoreciendo a Israel. Esa es la gran incógnita que hay al respecto. Pero la realidad es esa, o sea, que acá no hemos toda esta historia yo la he hecho para demostrar que aquí no hemos tenido nunca una clase política mínimamente patriótica, son todos delincuentes, hay que decirlo con claridad. Sí, vos querías agregar algo. No, solamente es sumar que otra cosa de las que hizo el gobierno de Menem fue firmar la rendición con el Imperio Británico. Ah, sí, exacto. Y dentro del acuerdo que hubo bajo la mesa fue la desmantelación de fabricaciones militares. Exactamente. Que era nuestro sistema de defensa, y otro es el desmantelamiento del Plan Cóndor, que era un proyecto de un misil que estábamos construyendo con Irak, creo que entonces era con Saddam Hussein. Exactamente. Bueno, tuvimos que prácticamente hacer desaparecer todo eso. Es más, vinieron a revisar de que efectivamente habíamos parado el proyecto del Plan Cóndor, y fabricaciones militares, que era el orgullo de nuestra, diríamos, el orgullo no, era lo normal que debía tener nuestro sistema de defensa nacional, lo borraron. Después vino el escándalo de la venta de armas que hubo a Croacia, que terminó con las explosiones del Río Tercero, que murió un montón de gente. Exactamente. Sí. No, yo creo que un delincuente, o sea, todos han sido delincuentes, pero un delincuente más grande que Menem y favorecido por este militar nacionalista Zeneldín que mandó a votar por su persona, o sea que... Yo creo que todos los presidentes creo que... El peor de todos que hemos tenido... Exacto, es el peor presidente... Son peores los terroristas. Exactamente. Bueno, conclusión, esto va de mal en peor y no sabemos qué es peor, si los incendios forestales de Europa o la crisis argentina. Yo creo que no sé qué incendio es peor. Bueno, y por último, ya terminando, ya estamos casi al final del programa, ¿qué podemos decir de la guerra entre Ucrania y, yo iba a decir la Unión Soviética, ¿no? Pero, o ex Unión Soviética, porque de Rusia tiene poco.
Bueno, yo creo que lo único que se puede agregar aquí son las declaraciones recientes del ministro de Relaciones Exteriores ruso, Lavrov, que ha dicho que claro, que como el Occidente ha entregado armas muy letales a los ucranianos en contra de los rusos y armas de largo alcance que pueden llegar incluso al territorio ruso, bueno, Rusia se va a tomar la libertad de incorporar estos territorios ocupados a su propia nación, como territorios propios, así como lo ha hecho ya con Crimea, lo haría con el Donbass y se plantea otros territorios. Bueno, yo insisto que esto es una muestra de gran debilidad, porque el que dice estas cosas es porque evidentemente está en un estado de desesperación. Rusia está atravesando una crisis tremenda, se cierran cerca de 1000 empresas por día debido al boicot económico, hay deserciones masivas y multitudinarias, y las armas que les han dado a los ucranianos, si bien han llegado un poco tardíamente, les han producido unos daños incalculables en su estructura militar, por lo cual ya se calcula que Rusia ya tiene cerca de 40.000 muertos. Es una suma impresionante, o sea, fíjense que Estados Unidos en la guerra de Vietnam no llegó a tener esa cantidad de muertos, y la guerra de Vietnam duró por lo menos 2 décadas. Yo ahora no recuerdo exactamente cuánto, pero fue una guerra mucho más larga, y acá no llegamos ni siquiera a los 5 meses de conflicto. Eso es gravísimo. Bueno, nosotros insistimos en nuestra posición, la hemos dado, ¿no?, pero la reiteramos, que este es el conflicto entre Sila y Caribdis, o sea que nosotros queremos que confronten estas dos potencias para que el fundamentalismo, la fuerza tradicional, pueda seguir actuando. Tal es así que la última novedad que nosotros hemos dado, que aparece en otros medios, no es que sea una cosa exclusiva nuestra, es que el fundamentalismo islámico ya controla el 70% de Somalia. Esto reconocido por el Washington Post, hecho importante. Bueno, todo esto gracias al conflicto que hay entre Estados Unidos y Rusia. Así que, pero nosotros preferimos que gane Sí, preferimos que gane Estados Unidos. Sí, ¿qué quería decir? Sí. No, que la situación es complicada porque Estados Unidos ya está encargando una fuerza expedicionaria para ir allá cuando ya Trump había retirado todo. Ah, sí, ahí en Somalia, claro, exactamente. Y 450 soldados. Sí, con eso no van a resolver absolutamente nada, 450 soldados. Pero en fin, algo van a tener que hacer. Pero insisto, nosotros preferimos que en este conflicto salga ganancioso el Occidente, que estos señores identitarios consideran que esto es una guerra entre la globalización y la multipolaridad, que es una ridiculez, porque primero que no va a haber ninguna multipolaridad con Putin, como lo hemos ya dicho varias veces, el que asesina a sus conciudadanos con polonio y los encierra en gulags, difícilmente sea multipolar, reconozca esa multipolaridad. Más bien, lo que se quiere es crear otra unipolaridad, en donde Rusia sea la potencia hegemónica, indudablemente. Bueno, así que nosotros preferimos que Estados Unidos, porque Estados Unidos por lo menos nos da una libertad. O sea, la sociedad occidental por lo menos nos permite expresarnos libremente. Si estuviéramos bajo un régimen putiniano o neocomunista, estaríamos en el Gulag si es que antes no se nos envenenó con polonio, ¿no? Así que no hay muchas opciones al respecto. Bueno, no sé si tienes algo más que agregar, Garazalde. No, solamente profundizar lo que usted dice, o sea, cómo uno va a ponerse a pensar
optar entre el bloque occidental, que estaría encabezado por los Estados Unidos, y un bloque oriental encabezado por Rusia. Qué bien que trata Rusia a sus enemigos. Ucrania es patente, es su propio pueblo y lo está masacrando de una forma que no se puede entender, racionalmente no se puede entender. Y que haya gente que defienda la invasión y la masacre de población ucraniana, no sé cómo funciona la mente de esas personas. Es inaudito, ¿no? Pero lo grave es que esta pseudo derecha identitaria en el fondo está con Putin. Inclusive el señor Trump está con Putin. Eso, lo más grave del caso es eso. Porque cuando fue Está abiertamente. Sí, y cuando fue la invasión, el señor Trump tuvo una manifestación de exaltación de Putin. Dice que manejó bien la situación, una cosa así dijo. Así que sí, es vergonzante, ¿no? Porque ahora pareciera ser que el conflicto es entre los globalizadores y los multipolares, ¿no? Cuando en realidad acá el conflicto es entre una potencia opresora como Rusia, que no permite el ejercicio de las libertades, y bueno, y la otra que por lo menos, aunque sea, uno puede expresar sus ideas, por más que se viva en este mundo absurdo y materialista. Además, ¿cómo se entiende que esta misma derecha aplaudía a Donald Trump y que ahora lo aplauda a Putin, ¿no? Cuando los dos en sí representan un sistema que va a ser bipolar. O sea, tarde o temprano esas dos cabezas van a estar confrontadas. No es la lógica de ellos, de crear ese falso enemigo que se crea dentro de un mismo sistema. Y bueno, y por un lado lo apoyan a Trump, lo apoyan a Putin, y todo lo que eso implica, el tema de justamente lo que empezamos a hablar al comienzo del programa, o sea, el desarrollo industrial sin ningún tipo de control, nada que proteja la ecología, que bueno, lamentablemente la derecha cayó en eso, o apoyar a un payaso como Bolsonaro, que destroza el único pulmón que queda en América del Sur, que es la Amazonas. Es capitalista, esta derecha es capitalista y en el fondo liberal también, ¿no? O sea que de derecha no tiene absolutamente nada, es ridículo eso. Son antiecologistas, le han entregado a la izquierda la bandera de la ecología, cuando la izquierda usa la ecología por oportunismo, no porque crea realmente en lo que hemos dicho nosotros de que hay que crear una humanidad frugal que no esté volcada hacia el consumo. Levanta esa bandera simplemente por oportunismo, nada más. Pero le ha entregado, la derecha le ha entregado a la izquierda la bandera ecologista, sí. ¿Qué ibas a decir? Lo que nos define a todo esto es absoluta incoherencia. Exacto. Incoherencia. Eso es lo que define a estos aduladores de la derecha. Incoherencia absoluta. No hay una sola idea clara o fija, y es una especie emocional, de actitud emocional. Me gusta Donald Trump por cómo habla y porque es el nacionalismo, o me gusta Putin porque habla en contra de la ideología de género. O sea, son posturas irracionales totalmente, y no tienen coherencia, no hay coherencia en nada. Exactamente. Bueno, creo que hemos llegado al final del programa, ¿eh? Nos veremos entonces dentro de 2 semanas y vamos a ver si el incendio nos llega hasta acá todavía, ¿eh? Vamos a esperar que no... Acá, insisto, tenemos otro tipo de incendio, así que si no es... prendió fuego en Delta del Paraná. Ahora, mirá vos. Bueno, hasta el próximo programa, si Dios quiere.